Aquí es el gabinete del doctor Luis Carlos Curiel. Un espacio para escuchar a los especialistas de confianza. Por la señal de la líder. Comenzamos. Y buenas tardes, ¿cómo están todos cada uno de ustedes? Les agradezco mucho su atención. Pues aquí estamos nuevamente enfrente de estos micrófonos, llevándoles la información requerida con los especialistas de su confianza. Y el día de hoy, pues no es la excepción. Vamos a tener un tema que espero que sea de su agrado. Tenemos en los micrófonos al licenciado en psicología Irineo González Rodríguez. ¿Cómo está, licenciado? Pues muy bien, aquí con el gusto de estar con ustedes, aquí en La Líder y con este programa que lo considero pues un gusto, algún programa útil para la comunidad entera. Okay. Pues le agradezco sus palabras, definitivamente es el objetivo, el llevar temas de interés. Hay muchos temas que podríamos estar tocando. Conforme pasen los lunes, pues lo vamos a tener que estar haciendo de esa manera. Y el día de hoy, pues no es la excepción. Hoy tenemos un tema interesante. ¿Qué cuento nos contamos? Efectivamente, ese es el tema del día de hoy, de manera psicológica. ¿Qué cuento nos contamos? Esto en relación a los pretextos que nos ponemos en la vida. Sí, bueno, en la vida mejor hemos oído muchos cuentos, pero antes de decir qué cuentos, porque muchos a lo mejor están pensando pues, que serán cuentos de allá del Caperucita Roja o eso. Primeramente, un cuento, pues sí, es un relato que tiene elementos ficticios, aunque también pues, elementos reales. Claro. Incluso, obviamente, hay personajes, ya sea animales, personas y eso. Bueno, ¿qué tiene que ver aquí? Bueno, la cuestión es que nosotros también nos contamos cuentos y empezando con nosotros mismos. A ver, ¿cómo está esto? Sí, porque quedamos que un cuento puede tener una historia, de hecho, con elementos reales. Nuestra vida, pues, es algo real. Algo real. El caso es que ya cuando uno vive algo, de ahí incluso hasta desarrollamos cierta conclusión. Pero a veces esa conclusión, he notado en mi experiencia profesional, que a veces sus conclusiones no son tan reales como deberían de ser. Un ejemplo, a veces en consulta me dicen, es que eso no lo puedo perdonar. Y ellos tienen su historia. Y claro, a veces son cosas, pues, podemos considerar, dolorosas, cosas pesadas, que a su perspectiva, pues, se entiende, se comprende. Pero ya cuando nos basamos a eso, pues, vemos, de hecho, para el bienestar psicológico y la posibilidad, sí se puede perdonar. Bueno, ese es un ejemplo. Ya podemos citar muchos más. Por ejemplo, normalmente a veces, no, es que esto que me pasa o soy así por tu culpa. Y culpamos a los demás. Otro cuento que nos contamos, claro, y tras de eso hay una historia. Claro. Que un trasfondo completamente. Exactamente. O a veces ya si nos vamos a la historia de atrás, es que yo la verdad no sirvo para no sé, para las carreras, para jugar esto, incluso para esa profesión. Y si vemos su historia familiar, pues viene algo que desde consciente o inconscientemente le han influido. Otros cuentos que nos contamos, porque nos los contamos primero, nos los creemos. Nosotros. Exacto, y ya después se los platicamos a otros. No, es que mi vida sí, por eso no puedo hacer esto. Es que pues primero necesito aceptarlo para poderlo contar, si no, pues no es un cuento. Así es. Entonces, a veces de manera equívoca es cuando tomamos estos cuentos que nos contamos. Sí, nos convencemos de ellos y queremos convencer a otros. Por ejemplo, otro cuento es que esto es lo que me tocó vivir, un sentido de conformidad, y pues tienen su historia, ¿no? Entonces son frases de conclusión de esos cuentos y podemos sacar más. De hecho, hasta me gustaría invitar al auditorio a si ellos han oído cuentos de personas o algún cuento que hayan deducido en una frase concreta como la que estamos manejando, nos ayudará para enriquecer esta consideración. Por ejemplo, a veces en el ámbito familiar, es que, digamos, conyugal, a veces, es que tú me hiciste así. Es otro cuento, pero tiene su respaldo. Y bueno, no sé si alguien ubica algunas frases de personas que nos relatan sus cuentos, entre comillas, que damos, que de hecho son reales, pero de su perspectiva han sacado una conclusión de vida, ¿ya? Y básicamente por eso es el tema, porque de primero muchos estaban, ¿cómo está eso? ¿Ya? Pero es en ese sentido. Figurativamente así lo acuñé, cuentos en los relatos que nosotros formamos. Que nosotros nos contamos. Y claro, definitivamente tenemos a diario estos cuentos que nos contamos. Puede ser de una manera de protección, puede ser una manera de tengo la culpa, pero no quiero aceptarla. Entonces hago este tipo de actividad para poder al resto de la gente decirles que yo no tuve la culpa, aún sabiendo que yo fui el culpable.
Así es, de hecho sí, uno se justifica. Bueno, ya si hablamos en términos más psicológicos, le llamamos mecanismos de defensa. Entonces, aunque claro, no vamos a usar tantos términos coloquiales, pero sí, es una forma de justificarse, de seguir así, en la comodidad, mi confort, una forma de evitar ciertos haceres, ¿no? Entonces, por eso. De hecho, incluso podemos oír muchas, a lo mejor hemos oído historias de familiares conocidos, pero ahora centrarnos en nosotros. ¿Por cuánto tiempo he contado ese cuento? Y realmente en mi experiencia he visto que son cuentos a veces de muchos años. Claro. Por ejemplo, citando el más común que me llega y el que trabajamos es de que eso no lo puedo perdonar. Y bueno, ya primeramente uno escucha, comprende a la persona, ok. Sin embargo, para que vivas tranquilo, vivas en paz, en felicidad, pues requieres perdonar. Se les hace ver en terapia, ¿no? Y es que a veces muchos piensan que el perdonar es como que le voy a hacer un favor a X o Y, que me ofendió, y a lo mejor sí justificadamente tiene sus razones, pero el perdonar, más bien el favor es hacia nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque si logramos soltar, sobrellevar eso, vamos a sentirnos más tranquilos, a vivir en paz. Entonces, la idea es esa. Entonces, sí es cierto, tendrá su historia real, pero el punto es que psicológicamente eso que no puedo perdonar no es cierto, porque sí se puede. No es fácil, ¿eh? Eso sí, hay que aclarar. Todos los que a lo mejor hemos pasado por algo un resentimiento, un rencor fuerte, pues no es fácil, la verdad. No, claro que no. Y tiene mucho que ver en esa parte. O sea, el sanar no es al que te haya ofendido, sino es sanarte tú mismo para que estés bien con el que te ofendió y con cualquier otra persona más. Pero principalmente hacia la persona misma, ¿no? Y como dice, el perdonar no es sencillo, pero ganas más perdonando que seguir con el problema. Tiene mucho de cierto lo que dice Doc. De hecho, sí, gana uno más, la tranquilidad. A veces la otra persona ya ni en cuenta del asunto y uno acaba mortificando. O lo sigue regresando y la otra persona ni siquiera se acuerda de esa circunstancia y que tampoco lo ha habido de manera de aceptarlo. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial, licenciado, y regresamos en unos instantes. Están en el gabinete del doctor Luis Carlos Curiel con el tema ¿qué cuento nos contamos? Regresamos en unos instantes. Bien, pues nuevamente regresamos con ustedes. Tenemos en los micrófonos al licenciado Irineo, psicólogo de profesión, y con el tema ¿qué cuento nos contamos? Estas vivencias que a veces tenemos y que nos sirven como defensa o al revés, como parte de ser una defensivo y ofensivo, tener este tipo de circunstancias en la vida y que a veces nos hacen, yo creo que a veces el licenciado nos hace también en algunas ocasiones mal, pero en algunas ocasiones bien, como para defendernos en un momento dado. Sí, a veces no, porque a veces nos dicen, ¿y tú por qué esto no? ¿Por qué no lo perdonas? Y ya. Viene el cuento. Exacto, y hasta le sacamos la historia, ¿no? Y se la contamos y ya se compadece la persona, o no, sí, entonces ya hasta la convencemos. Claro. Entonces aquí como psicólogos entra la cuestión de la persuasión y de hecho, fíjense, en esta cuestión, ahorita ya mencionamos un ejemplo de cuento, ¿no? Que eso no lo puedo perdonar, ahora les voy a contar un cuento, pero a diferencia de los cuentos que cuentan las personas, no tiene una historia real, es ficticia, pero la conclusión es real, es psicológicamente pues sana, verídica o con base. Bueno, el caso es que en cuestión a este último cuento, bueno, hablemos de un psicólogo. El personaje es un psicólogo, está dando una conferencia y ya pues él saca un vaso de agua, como más o menos a la mitad. Y lo típico, todos los psicólogos ya estaban, ahorita va a sacar que está medio lleno o medio vacío. Ya todos allá esperando, ¿verdad? Para incluso ya hasta dar la respuesta. Pues el caso es que no, les pregunta, ¿cuánto pesa este vaso? Entonces ya pues empiezan a hacer cálculos, no, pues unos 300 gramos, 400, bueno, por ahí anda. Bueno, dejamos 350 gramos, más o menos anda pesando. Ok, digamos que lo mantengo aquí, imagínense los radioescuchas que tiene el vaso ahí y estirando la mano se los enseña. Si aquí yo lo mantengo un ratito, pues no hay ningún problema, lo puedo bajar y no. Pero imagínense que ya duró más de una hora.
con él puesto, con él estirando el brazo y sobrepesándolo. Exactamente, entonces ya yo creo que se imaginaríamos todos que ya cansaría, estaría cansado. Ya 2 horas, 3, no, pues de hecho yo creo que lo bajaría cualquiera, el cansancio lo vence a uno. Si nos esforzáramos a seguirlo levantando, aunque lo bajáramos y seguíamos todo el día, pues esto va a ser aparte muy doloroso. Claro. Para el músculo físicamente. Y si lo hiciéramos diario, esto ya incluso hasta sería algo como agobiante, incluso hasta cierta de entumecimiento, ¿no? Como dicen, aporrearse, de hacerlo diario. Entonces, pues sería contraproducente. Curiosamente, Juan, ¿y esto qué tiene que ver? Curiosamente, con el rencor, el resentimiento, es lo que hacemos. Es lo mismo. Es lo mismo. Miren, todos como seres humanos somos sensibles a las ofensas. Todos estamos expuestos a ofendernos. Y puede ser como ese vaso que pues pesa, ¿no? Y pues sí, nos llega una ofensa, un comentario, se hizo o no se hizo y eso nos molestó. Es normal como humanos. Y como ese vaso, pues así. Pero si lo mantuviéramos recordando ese resentimiento y lo durábamos por más de 1 hora, ya empieza a ser como cansado. Si estamos varias horas en el día, es pesado, ¿sí? Incluso ya si lo mantuviéramos hasta doloroso, llegamos en la noche hasta pensando con eso, a veces ni dormimos y ya nos provoca no solo un dolor emocional, psicológico, no, hasta físico, nos está afectando. Hay quienes incluso se les va el hambre, ya después de los corajes la gastritis, cosas de ese tipo, o sea que a la larga le está afectando, pasa como ese vaso, aunque a lo mejor esa ofensa sea, hasta tal vez alguien consiga un vaso más grandote, más chico, como sea, pero el peso no es lo que cansa, sino el tiempo en que uno mantiene ese resentimiento, esa ofensa. Se me viene a la mente algo como ejemplo muy parecido, que por ahí en algún libro lo chequé, decían que era una tortura india. Te amarran a un árbol, te agarran una bolsa de cuero, de lo que tú quieras, con agua, y te dejan caer una gota poco a poco en tu cabeza. Oh, sí. ¿Sí? Entonces estás amarrado, no te puedes quitar y la gotita está poco en tu cráneo, en tu cabeza. Entonces, al principio puedes decir, no me afecta. Ay, jaja, me da risa. Esto es tu manera de torturarme, pero a las horas, a los días de estar recibiendo, quiero dormir y esa gotita vuelve a caer. Entonces, puede ser algo similar. El de soportar un vaso que a lo mejor al principio no pesa nada y que me da risa porque no pesa, pero a la larga ya viene un peso y hasta una deformidad de mi músculo, de mi hueso, de estarlo sopesando. Sí, de hecho, aprovechando, Doc, ese relato que menciona, eso lo podemos incluso aplicar a los pensamientos, a los recuerdos negativos que tenemos seguidos nuestras preocupaciones, y está como esa goterita. Ahí está. Entonces, a la larga nos afecta. Claro. Y ahí vienen después los pensamientos ansiosos y de ese tipo. Entonces, la cuestión es muy, muy buen cuento psicológico para también ilustrar o hacer reflexionar a las personas. Entonces, también igual, está eso y a la larga nos afecta. Por eso no es bueno, como lo llamaríamos en psicología, en España le dicen pensamientos rumiantes, o acá tal vez le digamos en bucle, pensamientos en bucles que gira y damos vuelta y no llegamos a nada. Entonces debemos cuidar eso, porque nuestra mente a veces se centra tanto en un pensamiento, una acción, que a la larga, más bien que ayudarnos, nos distrae, nos afecta, nos perjudica, y bueno, ya vienen después otras complicaciones psicológicas. No, eso es definitivo, como ese vaso tan liviano termina siendo un peso increíble, y lo podemos poner en cualquier ejemplo, dolida de alguna situación o dolido de algún ¿qué ejemplo le puedo poner? No necesariamente el desamor, hay miles de situaciones que nos pueden dar esto y que a veces nos marcan y que duramos, es más, no días, años, décadas teniendo esa circunstancia y contándonos el cuento de que, pues a fin de cuentas, yo no tuve la culpa. Ajá. Ahí está otro cuento que podemos aprovechar ese comentario. Ese cuento es muy común también. ¿Qué es la tendencia humana? Pues que yo no soy el culpable, pero tú sí. O ¿sí? Entonces, eso es algo muy común. Es por tu culpa, hasta se lo decimos directamente a la persona.
y hasta le tenemos el relato, ¿no? Es que por esto y por esto. Y lamentablemente eso de culpa es como evadir nuestra propia responsabilidad. A veces si hay una separación, un divorcio, no, pues es que él fue el culpable. Claro. Y él va a decir lo mismo de ella, ¿no? No, es que ella fue la culpable. Pero siendo sinceros, en una relación de pareja, si no funciona, la culpa se comparte. Eso es obvio, no puede ser que nomás uno. Entonces, de una manera u otra, a lo mejor en diferente porcentaje, pero ahí es agarrarnos nuestra propia responsabilidad. Entonces, en vez de echar la culpa, es hacernos responsable. Y algo más que responsable es aprovechar esas culpas, porque a veces ya no es la noche, cuando estamos en la cama, en la almohada, y reconocemos por dentro, no, sí, yo sí tuve influencia. Claro. Estamos ahí, pero esa culpa, en vez de evadirla, debemos aprovecharla para mejorar. Si yo me di cuenta que pues sí la regué en esto, en que X y asunto, bueno, aprovecho ese sentimiento para, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación, para zanjar, para sanar o lo que haya pasado, o volverse a unir, lo que sea? De hecho, ese es un cuento muy común, ¿no? Tú tuviste la culpa, o ustedes y aquello. Pero para eso hay otro cuento, un cuento psicológico, en el cual, como quedamos, aunque a lo mejor el relato no es real, evidente, pero sí nos enseña una lección. Bueno, mire, este cuento es antiguo, de un rey que le gustaba observar a las personas y aprender. Entonces, en una ocasión, este rey, dice, se le ocurrió poner una roca más o menos grande en el camino, un camino pues, angosto, y de hecho hasta ahí abajo de la piedra dejó algo curioso. Pero bueno, el caso es que se escondió entre los arbustos y empezó a observar a la gente que pasara. Pensaban primero unos comerciantes. Estos comerciantes, al ver la roca en medio, pues lo que hicieron fue buscarle la orillita y darle vuelta y le rodearon. Ok, esos fueron unos. Más al ratito le llega otras personas y empiezan a quejarse. Decir, ay, esta piedra allí nomás nos está estorbando, nos va a quitar tiempo. Bueno, sacan ahí sus quejas. Y ya, pues también dan la vuelta. Y luego ya viene otro grupito de personas, y es cuando ya el rey ahí empieza a escuchar, y algo que sintió es que empiezan a culpar al rey. Aquí el rey tiene la culpa por no cuidar los caminos, por no dejarlos emparejados, estarlos checando, y bueno, entonces el rey ya un poco con esa última versión se va, y ahorita continuamos con la historia de qué pasa y qué aprendemos de la conducta humana en ese aspecto. Correctamente, vamos a un corte comercial y regresamos en unos instantes con ustedes. Bien, nuevamente estamos con ustedes. Quiero saludar a la señora Gloria Rosas, una paciente que ahí me visitó la semana pasada. Le agradezco mucho sus palabras, que siempre está al pendiente del programa y que no se pierde ninguno de los programas. Le agradezco mucho a la señora Gloria Rosas. También a la señora Filemona Ramos Jiménez de San Martín de Hidalgo, que siempre está al pendiente del programa. Y a muchos de ustedes que siempre están escuchando este programa, les agradezco mucho esa manera de agradecernos con sus palabras, con sus mensajes, y también definitivamente mandarle un abrazo fraternal y con el dolor de mi corazón a mi familia de Serafín Curiel, por ahí de Jayamitla, su sentido fallecimiento, y pues estamos con ustedes en el corazón, en nuestra mente, nuestra oración para ustedes que todavía seguimos vivos y que ellos ya han descansado, pero que nosotros tenemos que continuar con esta vida. Y bueno, licenciado, pues así es desgraciadamente como somos, ahora sí polvo, y que en un ratito el viento viene y nos lleva a un lado y a otro. Así es, de hecho quisiera aprovechar para comentar también de una familia Medina aquí en Ameca, de alguien apreciado, muy apreciado por su servidor, René Medina, que falleció, un joven, y también a su familia les mando mis condolencias, y a la vez pues a los hermanos tanto espirituales y mis hermanos carnales que han de estar escuchando, el apoyo y estar con ellos. Pues sí, lamentablemente, por eso la importancia de aprovechar pues mientras estamos aquí y aprender de las lecciones y de los cuentos verídicos, por decirlo así, cuentos, aunque hay muchos cuentos, pero los cuentos que nos dejen una buena enseñanza. Definitivo, necesitamos quitar todo aquello que nos estorba, porque bueno, en un momento estamos y al día siguiente ya no estamos como tal.
Así es. Y volviendo a la historia que estábamos analizando del rey que puso una piedra en el camino y que pues, pasaron y ninguno hizo nada, nomás algunos se quejaron, echaron la culpa al rey o a otros y así. Bueno, el caso es que ya después el rey se va, triste de lo que oyó, pero llega un campesino con su carreta de aquel tiempo, pues, con verduras y dices, no, pues esta piedra él piensa me va a servir estorbar para las siguientes, para otras personas. Y entonces él intenta moverla, pero no puede, entonces empieza como a analizarla, estudiarla y cómo le hago, ya sé, voy a agarrar un tronco aquí, un palo y voy a hacer palanca y la puedo empujar y sacar. Y eso hizo. El caso es que la logra sacar y para su sorpresa, abajo de la piedra había un pozo en el cual se dejaba una moneda, una bolsa de monedas con una nota del rey, para apreciando a quien, aparte de quejarse, de actuar o de quejarse, de culpar a otros o de ignorarlas o evadir la roca. El problema. Exacto, actúa. Entonces, eso fue su recompensa, aparte de que él veía que también le beneficiaba, pero vino una recompensa mayor y sorpresa. Bueno, ¿qué nos enseña? En este camino que estamos todos, tarde o temprano pues, encontramos rocas, algunas son rocas pequeñas, otras son grandotes. Muchos que hacemos, como los primeros comerciantes, quisieron rodear. Le dieron la vuelta. Exacto, muchos hacemos eso de no enfrentar los problemas. Ok, unos hacen eso, otros ¿qué hacen? Pues quejarse nomás, no, pues esto, aquello, pero pues es puro queja y no se actúa, no se hace nada. Otros echarle la culpa a X, Y, a la autoridad, no sé, a quienes sean, y pues va y va. Pero son muy pocos los que al ver un problema actúan sobre él, lo enfrentan y buscan, porque este campesino tuvo que analizarse, tuvo que esforzar para tener esa recompensa. Claro. Igualmente, entre los problemas, no va a haber un problema que sea fácil, va a requerir esfuerzo, va a requerir actuar. Entonces la cuestión, eso nos ayuda a crecer, ¿sí? O a tener ciertas recompensas de enseñanzas de la vida. Por eso debemos tener esto en cuenta. Queremos que mover las rocas o problemas de la vida sin echar culpas, ¿no? A veces se va a ocupar análisis, constancia ante esa roca que tenemos, ese problema, pero nos va a hacer más fuertes y más sabios. Entonces, por eso los problemas hay que verlos como unas rocas para mejorar nuestra condición, para crecer, incluso para evolucionar. Entonces hay que evitar las quejas y mejor hay que irnos por las acciones. Por las acciones más que nada, ¿sí? Eso es correcto, que siempre tenemos que ver esa parte y no quejarnos o rodearle o brincarla o echarle la culpa que a alguien no la quitó cuando podemos tener esa probabilidad o esa facilidad de poderla quitar nosotros y resolver ese problema, quitarnos ese problema de encima y no esperar que alguien nos ayude o nos lo llegue a quitar. Así es, incluso ya como conclusión en este cuento, la pregunta que le haría a cada uno de los que estamos oyendo, ¿tenemos alguna roca en nuestro camino para mover? ¿Tendremos que quitar esas rocas? O rocas, a lo mejor hay muchas. Plural. Sí, de hecho puede ser eso más probable. No es raro cuando tenemos solo una, a veces hay muchas. Cierto, entonces ese es un cuento de que echarle la culpa a otros. Hay otro cuento que también se menciona mucho, es el de en consulta, que queda como un tipo de trauma desde la familia, que a veces es que no sirvo para, mencionan muchas cosas, ¿no? Específicas, o incluso así que tienen tan baja autoestima que dicen no sirvo para nada, aunque a lo mejor no lo digan con esa palabra, pero como dando a entender eso. En este caso a veces pasa, pues ellos manejan su historia de que el papá pues a veces le regañaba, le reprochaba y le decía a veces que esas palabras semejantes, que tú no sirves para esto o aquello, y inconscientemente se le va grabando, a tal grado que después conscientemente se la cree el niño, el joven. Aquí entra una pregunta que le haría los padres: ¿qué cuento cuentan de sus hijos? Puede ser que digan, no, es que este es bien berrinchudo, este es, no sé, este es muy torpe. Todas esas expresiones, al irles contando esos cuentos a los demás y al mismo hijo, se las van a creer. ¿Qué va a pasar? Que van a crecer creyéndose ese cuento. Así es, y precisamente viene un mensaje de nuestro público, dice, a lo mejor es un castigo lo que me pasa, está hablando de manera personal, así era mi papá o mi mamá, era lo que Dios tenía para mí, esas justificaciones, las oigo mucho aquí, esos cuentos que se oyen. Eso es, entonces ahí el cuento, ¿cuál sería? Que dice ahí que es algo referente a sus padres, que escuchaba mucho eso, o sea, correcto. O más bien los papás tenían esa
manera también de resolver las cosas, y a él le tocó estar escuchándolos constantemente y que hasta el día de hoy dice, a lo mejor es un castigo lo que me pasa. Exacto, y creo que menciona a Dios, ¿eh? Sí, claro, dice, así era mi papá o mi mamá, era lo que Dios tenía para mí. Ese es otro cuento, que sí, lamentablemente a veces hasta a Dios llega a tener la culpa de lo que pase, bueno o malo, pero bueno, la cuestión es que sería analizar esta cuestión. Miren, como aprovechando ese comentario, sí, a veces lamentablemente los padres influyen. Si un padre cree que su hijo es un genio y se lo dice y se lo expresa y se lo da a conocer a todo, este hijo va a creer que lo es. Exacto. Claro, se va a creer eso. Correcto. De lo contrario, si son expresiones de otro tipo, no, y está comprobado, ¿eh? Hay investigaciones psicológicas en una escuela que a los maestros se les dijo, miren, estos niños son superdotados, y pues nada de cierto, o al menos no había investigación que demostrara eso, y los maestros los tratarán como superdotados. El caso es que antiguamente en su historial académico no eran buenos, y ya cuando a estos maestros los tratan como tales, pero el caso es que brincan un promedio considerablemente bueno, porque ellos ya creen que tienen esas capacidades. En otro estudio, lo contrario. Dijeron, estos son de los niños especiales y pues no van a progresar. Entonces, esos maestros los trataron pues como tal. Y de tener un promedio, digamos, normal, más o menos bien, se notó. Lograron superarse. Y nada más por el hecho de que estos maestros se los decían, se lo creyeron. Exacto. ¿Y cuántas veces no sucede lo contrario? Ajá. Si decimos, no voy a decirlo al micrófono, algunas situaciones a nuestros hijos de que no pueden, de que no tienen capacidad, de que son tontos, se lo van a creer. Sí, mentalmente son cuentos que influyen en la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿qué cuentos cuentan de sus hijos? Cuiden mucho eso. Y ese es un punto importante. Por eso algunos, ya en consulta nos llegan algunas personas que nos dicen, pues es que no sirvo para X, Y, Z cosa. Y ahorita les cuento un cuento que rebate este cuento. Perfecto, vamos a un corte comercial y regresamos en unos instantes con ustedes. Bien, pues nuevamente regresamos con ustedes. Estamos ya en el último corte, licenciado. Ya este es para hacer un resumen y despedida de este programa, en el cual estamos viendo cómo nos contamos cuentos, y lo peor de todo es que no los creemos, muchos de ellos. Y antes que nada quiero mencionarles que pueden escuchar nuevamente el programa en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, como Dr. Luis Carlos Curiel Uribe, para que si quieren posteriormente volverlo a escuchar, ahí lo tendríamos de manera presencial, de manera directa, ¿no? También las páginas de Facebook y también en la líder en el 99.1 de FM. Licenciado, pues estamos a unos minutos, 9 minutitos nos quedan del programa para poder terminar lo que nos decía de ese cuento que nos cuenta. Así es. El caso es que no sé si han visto o han ido al circo y no se les ha tocado ver un elefante que a veces está amarrado con una soguita. Sí. Y a veces está con una estaquita ahí, que uno dice, ve el elefante y dice, pues eso si él quisiera poder arrancarla. Exactamente. El caso es que lo curioso, ¿por qué llega ese elefante? Porque en forma salvaje, no, ese elefante está tumba todo lo que hay. Lo que pasa es que desde chico que surgió ese elefantito, se le amarró una buena estaca o abonar o algo. Entonces, aunque se hacía el esfuerzo, el elefantito, por zafarse o romper, no se libraba. No se libraba. Entonces, aunque hizo muchos intentos, aprendió de que era inútil, no podía. Ya estaba chico, le ponían algo fuerte. Con el tiempo va creciendo, entonces dejó ya de insistir y ya no intenta porque sabe que no va a poder. Llega a ser un elefantote, ya no se preocupan los dueños del circo de ponerle unas estacas o algo grande para agarrarlo, porque saben que él ya aprendió que no tiene va a poder. Exactamente. Y eso es lo que pasa a veces como seres humanos. Tenemos esa memoria tan buena como los elefantes, de que mi papá, mamá, X, Y, Z me dijeron que esto no podía, que no hiciera esto, y se nos queda grabado y no lo hacemos. Exacto, aunque tenemos el poder o la capacidad, las fuerzas como el elefante para lograrlo, porque este elefante ya, si él entrara se le hiciera ver, fácil arranca esa estaca. Igualmente,
ha pasado, a veces se han sorprendido muchas personas, más en terapia cuando les ponemos a hacer ejercicios, claro, poco a poco, que por ejemplo tienen pánico escénico y les vamos poniendo ejercicio, y ya después se sorprenden a qué capacidad llegan de que sí pueden hablar en público. Claro, claro. Incluso a veces sorprenden de que de las felicitaciones, de que a lo mejor no son excelentes oradores, pero de que muchos admiran de lo que esfuerzo que hicieron. Entonces, sí podían, se pusieron en una barrera mental ahí, de que no podían, pero poco a poco es nomás hacerles ver. Sí, claro. O es como el ejemplo también muy parecido de la rana, de cómo se cocina. Cuando la rana está viva y la quiere meter la persona al agua caliente, pues va a brincar, va a reaccionar. Pero si usted pone una cazuela y a fuego lento con agua fría y poco a poco se va calentando, lo que hace la rana es adaptarse a la temperatura de esa agua y termina pues cocinando. Entonces, ¿cuántas veces no nos pasa que nos vamos adaptando a las circunstancias que nos están pasando, a los cuentos que nos contamos, y nos vamos adaptando y ya llega el momento en que no reaccionamos, no entendemos que nos está causando un daño y que nos va a provocar alguna circunstancia, pero ya nos fuimos acostumbrando a ello. Sí, esa es una muy buena fábula en cuestión de ese tipo, pero sí, la realidad es que todavía podemos seguir con más cuentos, la lista de cuentos que cuentan las personas, pero yo creo que ya lo dejamos para otra ocasión. La cuestión es solo hacer reflexionar. ¿Cuál es tu cuento que te cuentas? Ya sea, ahora autoanalícense. A lo mejor oyen de otras personas, pero ¿cuál es su cuento? ¿Y es realmente un cuento real su conclusión o es algo que les afecta psicológicamente? Sí, esto es definitivo de cómo tenemos que resolver ello. Y para ello, pues a lo mejor tendríamos que tener ayuda psicológica. Así es, por eso los invitamos ahí a la Cruz Roja. Cuando gusten, con sus servidores está el número de contacto, que es el 315-112-5609. La Cruz Roja aquí en Ameca, para el municipio de Ameca, para el municipio de Jocotepec es el mismo número. También estamos dando consulta particular allá y acá con una institución. Entonces, donde nos estén escuchando, porque ya tengo varios mensajes de aquel lado. De hecho, puedo mencionar, incluso de aquí también tengo de la Puerta de la Vega, me están llegando mensajes, la familia Casiana, ahí Gustavo me comentan, también Francis Díaz de por acá, y allá también del municipio de Jocotepec me están llegando varios mensajes. Agradecemos que nos estén atentos a este programa a pesar de la distancia. No, pero para eso están las redes sociales donde nos están escuchando en este preciso momento, y en cualquier parte del mundo podrían escucharnos a través de las redes sociales en este caso, ¿no? Y pues vamos a hacer un pequeño resumen, nos quedan escasos 4 minutitos para terminar el programa. Así es, entonces la cuestión es ahora, también me gustaría ir concluyendo, ¿qué cuentos cuentan de los demás? Porque también tenemos los cuentos de nuestra familia, vecinos, familiares, amigos. Esos cuentos es bueno analizarlos si hacen bien o hacen mal. ¿Sí? Si alguien siente que tiene un cuento que seguido repite, ya sea verbalmente, mentalmente, los invitamos a tener un proceso psicológico, teniendo en cuenta que un proceso psicológico es para uno mejorar. Un psicólogo a veces va a decir, a veces quieren que me llevan ahí un menor y dicen, no, para que me lo cambies, como no me dicen así, pero como dándome a entender, pero es que un psicólogo no ni lo va a cambiar, transformar, pero sí le va a ayudar. Claro. Le vamos a dar herramientas para mejorar, o cualquier persona que vaya va a mejorar en lo que ella quiere o necesita mejorar. Más que nada, no sé, si ella quiere algo, pero vemos que necesita algo, le hacemos ver qué es lo que necesita para que mejore. Sí, nada más es la orientación en su defecto a mejorar esa parte que le está estorbando, o ese cuento que se está contando y que en realidad no es como esta persona lo ve. Entonces tenemos que modificar muchas cosas de nuestras vidas para poder lograr cambiar este chip que tenemos por ahí y que a veces nos cuesta trabajo poderlo modificar y cambiar. Y pues los invitamos a que estén al pendiente de las demás sesiones del programa. Vamos a tener temas diferentes, vamos a tener invitados diferentes, y pues bueno, ¿algún saludo que quiera enviar? Tenemos muchos saludos, con gusto. Bueno, para empezar, con mis compañeros colaboradores de la Cruz Roja, especialmente al maestro Rubén, que apoya y trabaja arduamente ahí en la Cruz Roja, al consejo también, que está implicado en apoyar todas las labores de la Cruz Roja, mis compañeros, colaboradores ahí, paramédicos que conozco. También a mis pacientes que me están oyendo, ya también me mandaron unos mensajes, les mando cordiales saludos afectuosos,
también a mis conocidos, a familiares, especialmente a mi mamá que le conocen como Chelo o Consuelo Rodríguez Flores. Le mando un abrazo cariñoso, siempre está conmigo apoyándome, escuchando, ahorita yo sé que está escuchando, y pues un abrazo, mami. Y el caso es que a todos los que nos escuchan, los radioescuchas, esperamos que les haya beneficiado esta plática. Perfecto, pues no nos queda otra más que despedirnos. Estamos a punto de terminar el programa. Les agradezco mucho su atención a esta nueva edición del Gabinete del Doctor Luis Carlos Curiel. Nos vemos la próxima semana con algún tema por ahí de interés. Sigo esperando sus comentarios, sigo esperando sus mensajes de algún tema que quieran en particular que se toque. Con todo gusto lo haremos. Por ahí tenemos algunos temas con la doctora Liliana Grajeda ya encaminados. En su momento por las redes sociales lo haremos saber cuál sería el tema cuando nos visite la doctora. Y pues le agradezco mucho, licenciado, su tiempo, su apertura, pero más importante, a ustedes que nos están escuchando, les agradezco mucho ese tiempo que le dedican al programa. Buen provecho, un saludo a mi esposa Magdalena, a Carlos, a Samantha, a todos y cada uno de ustedes que están siempre al pendiente del gabinete del doctor Luis Carlos Curiel. Nos vemos la próxima semana y como siempre, que Dios me los bendiga hoy y siempre.